Hola, bienvenidos a otro capítulo del curso de servidores en Azure y durante este estaremos creando la base de datos que necesitaremos para instalar WordPress. Una vez que subimos los archivos ya los podemos ver acá. Vemos cuáles son todas las carpetas y los archivos que subimos. También si regresamos a FileZilla y damos a actualizar ya vamos a ver cuáles son todos estos archivos. Y ahora desde este mismo portal podemos nosotros revisar todos los archivos, podemos descargarlos, podemos borrarlos o podemos editarlos. Si nosotros fuéramos a FileZilla, vamos a buscar el archivo de configuración de WordPress, que es este wp-config sample, y vamos a convertirlo en el wp-config. Una vez hecho esto, vamos a subir vamos a regresarnos a nuestra carpeta principal, al sitio home, vamos a site, www, volvemos y vemos que ya el archivo se llama wconfig. Nosotros igual podemos venir desde acá y editar este archivo, o podemos venir desde acá y editarlo desde esta página, acá con este editar, y aquí vemos las opciones de configuración inicial de WordPress. En este momento yo lo único que voy a hacer desde acá es que voy a cambiar esto y le voy a poner ponerle paz-bajo y voy a salvar este archivo acá. Ahora, ya que nosotros tenemos todo subido a nuestro sitio, lo que tenemos que hacer es regresar a introducción con la URL que teníamos al principio y dar clic acá. Y el error que nos vamos a encontrar nos dice error al establecer una conexión con la base de datos. Y claro, esto se debe, si regresamos acá al archivo de configuración, se debe a que no le hemos puesto ningún nombre para nuestra base de datos. Así es que con esto ya cargado, ahora nuestro siguiente paso, si regresamos a nuestro diagrama, con esto ya configurado, nuestro siguiente paso es hacer la base de datos para que la podamos conectar. Vamos a revisar cómo crear la base de datos como servicio en Azure. Antes de eso quería recordarles que existe otra base de datos que podemos utilizar. La vamos a marcar acá. Es servidores de Azure Database for MariaDB. Vamos a traducir esto. Vamos a pasar esto a inglés para que sea un poquito más entendible. Entonces, de este lado tenemos Azure Database para MySQL y Azure Database para MariaDB. Cualquiera de los dos sabores que ustedes gusten están disponibles acá, y con cualquiera de los dos podemos configurar nuestra solución de WordPress. Lo que vamos a hacer es que vamos a iniciar haciendo una base de datos con MariaDB. Para que ustedes lo vean, vamos a cambiar un poquito el escenario donde íbamos a instalarlo con MySQL, pero vamos a instalarlo en este momento con MariaDB. Más adelante vamos a hacer un ejercicio con MySQL para que también lo vean. Damos aquí en adherir. WordPress Maria. Después va a estar en el grupo de recursos que ya habíamos creado anteriormente, va a estar en la suscripción que tenemos. Aquí nos pregunta si queremos crear esta base de datos con un backup o la queremos crear en blanco. Nosotros, como lo vamos a utilizar para WordPress, lo vamos a crear en blanco. Ahora nos pide que pongamos un usuario. En este caso yo voy a poner WordPress. Vamos a ponerlo así. Curso WordPress. Y poner un password que ustedes se recuerden, porque lo vamos a utilizar bastante más adelante. Qué versión queremos correr del motor de base de datos, y aquí dice el costo mensual según lo que estamos escogiendo.
Entonces vamos, como el costo es bastante elevado, vamos aquí a revisar cómo podemos hacer para bajar estos costos. Igual tenemos tres opciones: básica, de uso general y optimizado en memoria. Esto va de acuerdo a las necesidades de cada uno. Aquí ponemos la cantidad de cores necesario y la cantidad de storage en gigas que vamos a querer. Si vamos a memoria optimizada, sigue siendo un poco más costosa que la que tenemos actualmente por 4 cores. Y tenemos un storage de 100 GB igual. Si vamos a básico, en básico en este momento 2 cores con 50 GB de almacenamiento nos cuestan $66. Y si bajamos a un core, donde podemos iniciar perfectamente con un core, nos quedan $36 mensuales. Así que vamos a seleccionar esta opción y le damos a crear. Esperamos unos momentos mientras esto se completa y ya regresamos. Una vez que creamos la base de datos, podemos regresar aquí a Azure Database y vamos a ver acá donde tenemos esta base de datos como servicio creada. No tiene muchas características porque esto generalmente lo administramos a través de un cliente remoto. Ya casi vamos a eso. Aquí nos dice el nombre del servidor. Vamos a ir copiando en un bloc de notas algunos datos acá porque los vamos a necesitar más adelante. Aquí tenemos el nombre del servidor. Aquí está el usuario con el que nos podemos conectar. La contraseña fue la que le pusimos anteriormente. Ahora, si vamos un poquito más abajo, después de el overview, podemos ir a conexión de seguridad. Aquí tenemos que hacer varias cosas. Esto por defecto no tiene ninguna conexión habilitada, eso lo cual significa que no nos vamos a poder conectar en primera instancia. Lo que tenemos que hacer es primero adherir la IP con la que nos estamos conectando, la IP pública. Esto rastrea automáticamente cuál es nuestra IP y la adhiere a la lista de acceso permitidas acá. Voy a agregar la IP que yo tengo en este momento. Aquí dicen qué momento y la fecha y la hora a la que la creó. Y aquí ya tengo mi IP, ya voy a poder conectarme desde mi IP pública. Ahora lo que tengo que hacer también es este botón de acá que nos permite incluir los servicios de Azure para que se conecten. Esto es porque si nosotros tuviéramos que ir, voy a duplicar esta pestaña. Si nosotros tuviéramos que a esta base de datos permitirle la conexión desde el App Service que creamos anteriormente, que lo vamos a ver acá, si tuviéramos que permitir este App Service IP por IP, cada una que tiene, eso lo vamos a ver en propiedades, acá en el App Service curso de WordPress, en propiedades, vamos a ver que tiene 5 IPs públicas y estas IPs pueden variar. Eso quiere decir que puede salir por cualquiera de estas más cualquiera de estas, lo cual nos haría la tarea de agregar IPs una por una aquí muy complicada. Entonces Azure nos da esta posibilidad de activar eso y ya le damos permiso a todos los otros servicios que tengamos alojados en Azure para que se conecten a la base de datos. Por supuesto, siempre y cuando tengan el usuario y la contraseña. En este caso, con esta configuración, lo único que estamos permitiéndole es a nuestra IP pública y a los servicios de Azure que se conecten a esta base de datos. Y esto lo guardamos. Ahora, si vamos a dejar que se guarde. Mientras esto carga, vamos a irnos a buscar el cliente de Workbench de MySQL. Ese lo pueden buscar perfectamente en internet, es gratuito y está directamente desde la página de MySQL, que es una empresa de Oracle en este momento. Pero el cliente de MySQL Workbench sigue siendo gratuito. Lo buscan, lo descargan, yo ya lo descargué. Una vez que lo tengan descargado, si al dar doble clic les sale este mensaje, significa que nos falta una librería para que trabaje MySQL Workbench sobre Windows 10.
Entonces vamos a dar aquí un OK y aquí en descargar los prerequisitos vamos a revisar si tenemos esta librería. Como ya nos dio un mensaje que no la tenemos, pues vamos a descargarla. Cuando vayan a descargar la herramienta, revisen la versión de su sistema operativo si están en 32 o 64 bits. Lo más probable es que estén en 64 bits. Una vez que lo tienen instalado, dan doble clic sobre el instalador de MySQL Workbench y esto es Next, instalar. Hacia adelante todos los clics son en Next y le damos un momento mientras se termina de instalar. Después vamos a regresar al portal de Azure. Después vamos a regresar al portal de Azure y desde acá vamos a regresar a la base de datos que hicimos para revisar otro par de parámetros. Aquí lo que vamos a ver son los strings de conexión. Aquí nos dice desde ado.net, desde JDBC, desde Node.js, desde PHP, desde Python, desde Ruby, desde Web App. Nosotros probablemente nos interese este. Web App es lo que nosotros hicimos con el App Service. Vamos a abrir el archivo que creamos anteriormente. Vamos a copiar y pegar esto acá. ¿Y por qué esto nos va a funcionar? Bueno, muchas aplicaciones, no es el caso de nuestra instalación, pero sí se los comento, muchas aplicaciones necesitan desde el App Service. Una vez que llegamos al App Service del curso de WordPress, bajamos a Application Settings y vamos a aprovechar para hacer un review de algunas cosas. Aquí nos dice la versión del .NET, la versión de PHP que estamos utilizando. Nosotros en este caso le vamos a poner 7.2. Si ocupamos alguna versión de Python, alguna versión de Java, si lo vamos a utilizar para hacer WebSocket y otras versiones acá, si queremos utilizar HTTP en versión 2, que es una versión más rápida del 1.1 de HTTP. Si seguimos para abajo, aquí nos va a decir si queremos compatibilidad con cookies, le vamos a decir que sí. Si el acceso por FTP lo queremos solo por FTPS, también le podemos decir que sí a esto. Si queremos activar el debugging para que nos muestre algunos errores que estemos teniendo en la aplicación, aquí podemos agregar algunas características especiales de la aplicación y aquí abajo también van a encontrar las conexiones a base de datos. Nosotros no vamos a hacer esto porque nuestra conexión a la base de datos la vamos a hacer directamente desde el código, pero sí sepan que se puede agregar desde acá. Aquí le pueden poner el tipo de motor de base de datos que tienen, cuál es el valor. Si nosotros regresamos a esta cadena de conexión, aquí tendríamos que poner el nombre de nuestra base de datos en este campo acá y aquí tendríamos que poner nuestro password, y una vez que tengamos ese dato pues lo copiamos y lo traemos para acá y lo pegamos así de esta forma. Le ponemos algún nombre de prueba y lo guardamos. Nosotros en este momento no necesitamos eso, pero sí vamos a dejar los otros cambios que hicimos más arriba. Aquí dice cuáles son los documentos por defecto que lee este web app o esta aplicación que tenemos. Nosotros podemos inclusive dejar solo los PHP. Vamos a quitar estos, podemos quitar estos que no lean ningún tipo de archivo por defecto. Y solo le dejamos este incluido ahí, que solo nos lea archivos de tipo PHP. Y aquí si quieren manejar directorios virtuales para cambiar la dirección donde está publicado el sitio, lo pueden cambiar desde acá. Salvamos acá y nos regresamos de nuevo en nuestra base de datos con MariaDB, y ahora vamos a ver que ya se completó la instalación de Workbench. Le damos en finalizar
y aquí ya nos da la bienvenida a Workbench. Vamos a agregar una conexión de una vez con los datos que teníamos acá. Este es el nombre del servidor y la URL donde este servidor es accesible. Entonces aquí en hostname vamos a poner ese nombre. Vamos a copiar este nombre de acá, lo pegamos aquí en el nombre de host. El puerto sigue siendo el 3306. Aquí está el usuario y el password es el mismo con el que creamos la base de datos. Almacenamos esto, le ponemos un nombre, MariaDB en Azure. Aquí hay otra opción importante antes de conectarnos que tenemos que revisar, y es que en la seguridad de conexión aquí tenemos el enforzamiento SSL activo. Eso significa que el tráfico que entre a esta base de datos de MariaDB tiene que venir encriptado. Y para nosotros configurar eso acá desde MySQL Workbench venimos a SSL y aquí le decimos que use SSL si está disponible. Con esa opción nos debería de funcionar. Y una vez que hicimos estos pasos, ahora lo que tenemos que hacer es probar la conexión. Aquí nos dice que estamos utilizando una base de datos no soportada. Y nos dice que ya estamos conectados. Y entonces lo guardamos. Damos doble clic sobre este acceso directo que se nos creó acá. Y aquí ya estamos conectados hacia la base de datos. ¿Y qué es lo que primero que deberíamos hacer? Pues deberíamos buscar los esquemas y crear uno nuevo. Vamos a poner un nuevo esquema sobre esta base de datos y se va a llamar WordPress Pass. Lo aplicamos, esto envía a crear un esquema que es básicamente una base de datos. Digamos que para los que manejan en el día a día base de datos no es lo mismo un esquema que una base de datos, pero para efectos de nosotros sí va a ser lo mismo. Y acá ya tenemos nuestra base de datos WordPress-Pass. Y una vez que estamos conectados acá, podemos cerrar alguna de estas ventanas. Y vamos a crear con este icono de aquí arriba, vamos a crear un esquema. Un esquema para nosotros no es así, pero para nosotros a nivel muy básico va a ser lo mismo que crear una base de datos. WordPress.pass. Lo dejamos todo en default y lo enviamos a crear. Una vez que tenemos esta base de datos de WordPress ya creada, pues ahora lo que tenemos que hacer es copiar el nombre, lo vamos a poner por acá, WordPress Pass, y vamos a necesitar estos tres datos y el password que nosotros pusimos anteriormente. Para este ejercicio yo puse este password, que en realidad es muy sencillo. Ustedes pueden poner el password que ustedes gusten. Y vamos a utilizar estos 4 datos que ya tenemos acá para ingresarlos dentro del código de configuración de WordPress para ya conectarnos hacia esta base de datos. Así que nos vemos en el próximo capítulo.